La libertad no es hacer lo que quieras, es no preocuparte por lo que piensan los demás cuando lo haces. Mientras la mayoría de los filósofos ofrecían grandiosos sistemas para explicar la existencia, Michel de Montaigne descubrió algo más valioso: cómo vivir realmente libre en un mundo que no lo es. Su secreto no era la revolución ni el aislamiento, sino la indiferencia selectiva. Perseguimos carreras que odiamos por estatus. Silenciamos nuestros verdaderos pensamientos para encajar. Nos agotamos cumpliendo estándares que nunca elegimos. Y hacemos todo esto porque tememos más al juicio que valoramos la libertad. Pero hace 500 años, en una torre en el suroeste de Francia, Montaigne rompió este patrón y dejó una hoja de ruta para que nosotros podamos hacer lo mismo. Sus contemporáneos lo llamaron escandaloso. Los psicólogos modernos lo llaman revolucionario. Yo lo llamo la filosofía más práctica, jamás ideada, para vivir bien en un mundo diseñado para mantenerte mentalmente esclavizado. La pregunta no es si el enfoque de Montaigne hacia la libertad funciona. La ciencia moderna ha confirmado que sí. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente para usarlo. Cuando pensamos en filósofos que cambiaron nuestra visión de la libertad, saltamos a los grandes constructores de sistemas. Rousseau atacando la conformidad social, Mill defendiendo la libertad individual, Nietzsche exigiendo que creamos nuestros propios valores. Pero estos pensadores comparten un defecto fatal. Prescribieron la libertad sin mostrar cómo lograrla psicológicamente. Nos dijeron qué pensar sobre la libertad, sin mostrarnos cómo sentirnos libres. Montaigne fue diferente. Mientras sus contemporáneos debatían teorías abstractas, Montaigne miró hacia adentro. No solo quería entender la libertad, quería experimentarla directamente. Y descubrió que la verdadera libertad comienza no cambiando el mundo, sino cambiando cómo nos relacionamos con él. La esencia del enfoque de Montaigne no es complicada. La mayoría del sufrimiento humano proviene de preocuparnos demasiado por cosas fuera de nuestro control. Nos obsesionamos con las opiniones de los demás. Nos torturamos con estándares imposibles. Nos agotamos tratando de parecer importantes, virtuosos o excepcionales. Y al hacerlo, sacrificamos la única libertad que importa: la libertad de ser cómodamente nosotros mismos. La solución de Montaigne no era dejar de preocuparse por completo. Era ser estratégico sobre lo que te importa. Desinvertir tu atención y energía emocional de aquellas cosas que drenan sin recompensar. Dirigir tus limitados recursos psicológicos hacia lo que realmente enriquece tu vida. Los paralelos con la psicología moderna son sorprendentes. Lo que Montaigne llamaba el arte de no preocuparse, los terapeutas ahora llaman aceptación radical. Lo que practicaba como indiferencia estratégica, ahora llamamos límites. Sus ideas sobre la ansiedad social y la gestión de impresiones anticipan perfectamente la investigación sobre lo que los psicólogos llaman el efecto reflector. Nuestra tendencia a sobreestimar cuánto los demás nos notan y juzgan. Pero conocer estos principios intelectualmente es diferente de vivirlos. Montaigne no solo enseñó la liberación de preocuparse, lo demostró escribiendo de maneras que sorprendieron a sus contemporáneos. Discutió sus funciones corporales, inadecuaciones sexuales y errores vergonzosos. Admitió confusiones intelectuales y deficiencias morales. Rechazó la pretensión de tenerlo todo resuelto. Y al hacerlo, descubrió algo revolucionario. Cuanto menos se preocupaba por parecer perfecto, más perfectamente podía expresarse. Cuanto menos se preocupaba por parecer sabio,
más sabiduría fluía a través de él. Cuanto menos intentaba parecer importante, más impacto tenían sus palabras. Pero, ¿cómo traducimos los conocimientos de Montaigne, con siglos de antigüedad, en libertad práctica en nuestras propias vidas? ¿Cómo logramos el tipo de independencia psicológica que él modeló? He identificado 5 prácticas centrales de los ensayos de Montaigne que forman lo que llamo su protocolo de libertad. Pasos concretos para liberarte de preocuparte excesivamente y recuperar la autonomía psicológica. No son teorías abstractas, sino intervenciones directas en cómo procesas el juicio social, la ansiedad por el estatus y la autocrítica. Práctica 1. Vergüenza intencional. La primera práctica en el protocolo de libertad de Montaigne es aprender a sobrevivir a lo que más temes: la vergüenza pública. Montaigne sorprendió a los lectores discutiendo su impotencia, su mala memoria, su inteligencia mediocre, no como confesiones, sino como hechos neutrales. Describió las funciones de su cuerpo sin vergüenza, admitió errores sin autoflagelación, y a través de esta autoexposición deliberada, descubrió algo profundo. La vergüenza pierde su poder cuando dejas de huir de ella. Esto se corresponde perfectamente con lo que los psicólogos ahora llaman terapia de exposición para la ansiedad social. Al exponerte voluntariamente a pequeñas dosis de lo que temes, desensibilizas tu sistema de detección de amenazas. El resultado temido se vuelve manejable en lugar de catastrófico. Montaigne no solo teorizó este enfoque, lo vivió. En un ensayo, admite que a veces no puede rendir sexualmente. En otro, confiesa olvidar los nombres de cosas comunes, incluso de sus propios sirvientes. Discute sus problemas digestivos y sus momentos sociales incómodos. Y a través de estas revelaciones, no solo sobrevive, sino que prospera. Porque descubre que lo que aterroriza a la mayoría de las personas, ser visto como imperfecto, prácticamente no tiene consecuencias negativas cuando se acepta voluntariamente. De hecho, crea una conexión auténtica a través de la vulnerabilidad compartida. La práctica es sencilla. Identifica lo que temes que otros puedan descubrir sobre ti. Luego, revélalo estratégicamente en tus propios términos, antes de que puedan usarlo contra ti. No como una confesión vergonzosa, sino como un hecho neutral sobre ser humano. Cuando haces esto, ocurren 3 cosas. Primero, descubres que las consecuencias son mucho menos graves de lo imaginado. Segundo, recuperas el control de tu propia narrativa. Y tercero, te das cuenta de que lo que has estado protegiendo tan ferozmente, la imagen de perfección, nunca valió el costo psicológico de mantenerla. Práctica 2. El espejo de los otros. La segunda práctica en el protocolo de libertad de Montaigne implica usar los juicios de otros no como veredictos sobre tu valor, sino como espejos que revelan su propio carácter. Montaigne se dio cuenta de algo profundo. La crítica dura te dice mucho más sobre el crítico que sobre ti. Cuando alguien reacciona con negatividad desproporcionada a tus elecciones, está exponiendo sus propios miedos, inseguridades y limitaciones, no tus defectos. En su ensayo sobre la presunción, Montaigne observa cómo cuando las personas lo atacan por sus ideas poco ortodoxas, revelan su propio pensamiento rígido. Cuando se burlan de su estilo de vida simple, exponen su propia ansiedad por el estatus. Cuando critican su discusión abierta de temas tabú, muestran su propia vergüenza y represión. Lo que Montaigne practicaba intuitivamente, la psicología moderna lo confirma empíricamente.
El principio psicológico de proyección demuestra que juzgamos más duramente en otros lo que más tememos en nosotros mismos. Los rasgos que desencadenan las reacciones negativas más fuertes en nosotros son a menudo aquellos que hemos reprimido o negado en nuestras propias psiques. Implementar esta práctica requiere un cambio simple pero profundo. Cuando te enfrentas al juicio, pregunta qué revela sobre el juez, no qué significa sobre ti. ¿Su crítica proviene de su propia inseguridad? ¿Su necesidad de control? ¿Su condicionamiento social no examinado? Esto no significa descartar todos los comentarios. La crítica válida centrada en comportamientos específicos, en lugar de tu carácter, merece consideración. Pero sí significa reconocer que el juicio excesivo o emocionalmente cargado de otros rara vez se trata de ti. Cuando haces este cambio, sucede algo notable. El juicio social pierde su aguijón porque lo reconoces por lo que generalmente es: el material emocional no procesado de otras personas proyectado sobre ti. Sus juicios se convierten en datos sobre ellos en lugar de veredictos sobre ti. Y en ese reconocimiento yace la libertad de vivir sin la necesidad agotadora de gestionar las emociones e impresiones de los demás. Práctica 3. Estudiar las contradicciones. La tercera práctica en el protocolo de libertad de Montaigne se centra en exponerte deliberadamente a perspectivas contradictorias hasta que la certeza misma se vuelva sospechosa. Montaigne estaba obsesionado con recopilar creencias humanas contradictorias. Documentó cómo los estándares de belleza, moralidad y sabiduría variaban radicalmente entre culturas y periodos históricos. Notó cómo los filósofos llegaban a conclusiones opuestas a partir de la misma evidencia, cómo las autoridades religiosas se contradecían entre sí mientras afirmaban guía divina, cómo las costumbres consideradas naturales en una sociedad eran tabú en otra. Su propósito no era el relativismo, sino la liberación del dogma. Al sumergirse en la contradicción, aflojó el control de la certeza sobre su mente. Si personas igualmente inteligentes podían llegar a conclusiones opuestas sobre fundamentos, entonces la confianza absoluta en cualquier posición se volvía cuestionable, incluidos los juicios rígidos de su propia sociedad. Esta práctica refleja lo que los psicólogos ahora llaman flexibilidad cognitiva, la capacidad de mantener múltiples perspectivas simultáneamente, sin compromiso prematuro, con ningún punto de vista único. Los estudios muestran que esta habilidad se correlaciona fuertemente con la resiliencia psicológica, la resolución creativa de problemas y la reducción de la ansiedad. La práctica es simple de entender, pero desafiante de implementar. Busca deliberadamente los argumentos más fuertes contra tus creencias más preciadas. Lee pensadores con los que no estás de acuerdo. Estudia culturas cuyos valores difieren de los tuyos. Examina periodos históricos en los que lo que tu sociedad considera obvio era considerado absurdo y viceversa. El objetivo no es el cinismo o el desapego total de los valores. Es la liberación de la tiranía de la certeza no examinada, particularmente la certeza sobre lo que es normal, apropiado o necesario en cómo vives tu vida. Cuando te sumerges en la contradicción, los juicios sociales pierden su cualidad absoluta. Se convierten en solo una perspectiva entre muchas perspectivas posibles, una que domina en tu tiempo y lugar particulares, debido a un accidente histórico más que a una verdad universal. Y en esa realización está la libertad de elegir tus valores conscientemente, en lugar de absorberlos inconscientemente de tu entorno social.
Práctica 4. Autoburla estratégica. La cuarta práctica en el Protocolo de Libertad de Montaigne implica un enfoque contraintuitivo para la autopresentación, la autoburla estratégica. Montaigne descubrió algo paradójico. Cuanto más en serio te tomas a ti mismo, más vulnerable te vuelves al control social. Cuando tu identidad está invertida en parecer inteligente, virtuoso o importante, otros ganan poder sobre ti a través de su capacidad para cuestionar esas cualidades. Pero cuando te burlas libremente de tus propias limitaciones, te vuelves extrañamente invulnerable. A lo largo de sus ensayos, Montaigne se burla de sí mismo. Bromea sobre su mala memoria, sus divagaciones mentales, sus limitaciones físicas. Se presenta no como el sabio que dispensa sabiduría desde lo alto, sino como un humano confundido que documenta sus pensamientos serpenteantes. Y a través de esta autoburla, logra lo que los psicólogos ahora llaman antifragilidad psicológica. La capacidad no solo de resistir los desafíos sociales, sino de fortalecerse a través de ellos. Al reconocer sus limitaciones antes de que otros puedan usarlas contra él, transforma vulnerabilidades potenciales en fuentes de autenticidad y conexión. Esta práctica contrarresta directamente lo que los psicólogos sociales llaman gestión de impresiones, el trabajo agotador de mantener una imagen pública impecable. Los estudios muestran que este monitoreo constante agota los recursos cognitivos, aumenta la ansiedad y, paradójicamente, hace más probable una evaluación negativa a través de un comportamiento visiblemente nervioso e inauténtico. Implementar esta práctica requiere valentía. Identifica los aspectos de tu autoimagen que proteges más ferozmente. Luego encuentra formas de burlarte suavemente de ellos antes de que otros puedan hacerlo. Si te enorgulleces de tu inteligencia, bromea sobre tus momentos de confusión. Si valoras tu productividad, ríete de tus tendencias a la procrastinación. Esto no es autodesprecio por baja autoestima. Es autoburla estratégica desde la autoaceptación segura. La diferencia es crucial. No te estás menospreciando. Estás demostrando que tu valor no depende de la perfección en ningún dominio. Cuando practicas la autoburla estratégica, el juicio social pierde su influencia. Otros no pueden usar tus imperfecciones contra ti cuando ya las has reconocido con humor. La desesperada necesidad de parecer impecable se disuelve, reemplazada por la libertad de ser imperfectamente humano. Práctica 5. Conciencia física. La quinta y última práctica en el Protocolo de Libertad de Montaigne podría parecer extraña en comparación con las otras. Cultivar una aguda conciencia de tu existencia física. Montaigne creía que la preocupación excesiva por el juicio social proviene en parte de la desconexión de nuestra realidad física. Cuando estamos absortos en la comparación social, la ansiedad por el estatus y la gestión de impresiones, estamos viviendo en constructos mentales abstractos en lugar de la realidad concreta de nuestra existencia corporal. Su solución fue radical: atención regular y deliberada a las sensaciones físicas, hambre, dolor, placer, fatiga, como un ancla contra la obsesión social. Documentó sus experiencias corporales con una franqueza inusual, desde procesos digestivos hasta encuentros sexuales, no por valor de impacto, sino como una práctica para arraigarse en la realidad material. Esta práctica tiene paralelos notables con los enfoques contemporáneos de mindfulness. La investigación moderna confirma que la conciencia centrada en el cuerpo reduce la rumia, la ansiedad social y las preocupaciones por el estatus.
Al anclar la atención en la sensación física, interrumpimos los bucles de pensamiento abstracto que alimentan la preocupación excesiva por el juicio social. La versión de Montaigne de esta práctica era simple pero poderosa: dirigir regularmente la atención a la experiencia corporal directa. Notar el hambre sin satisfacerla inmediatamente. Observar el dolor sin aversión inmediata. Experimentar el placer sin aferrarse a él. Sentir la fatiga sin combatirla. El propósito no es el ascetismo ni la indulgencia sensorial, sino la liberación de la tiranía de las abstracciones sociales. Cuando estás inmerso en la conciencia corporal, las preocupaciones sobre reputación, estatus y gestión de impresiones naturalmente retroceden. La brecha entre quién eres y quién crees que deberías ser, la principal fuente de sufrimiento psicológico, temporalmente se cierra. Esta práctica crea libertad no cambiando las circunstancias externas, sino cambiando a lo que prestas atención. Cuando estás completamente presente en tu cuerpo, estás momentáneamente liberado de la comparación social, la ansiedad por el estatus y la agotadora actuación de la identidad. Y en esa liberación hay una verdad profunda. Gran parte de lo que piensas que te importa, los juicios de otros, el estatus social, la autopresentación perfecta, no es intrínsecamente importante, sino que tiene poder solo a través de tu atención sostenida. La libertad última. Si has estado prestando atención, probablemente hayas notado algo sorprendente sobre el protocolo de libertad de Montaigne. No requiere cambiar el mundo, retirarse de la sociedad o lograr un estatus especial. Solo requiere cambiar tu relación con el juicio, tanto de otros como el tuyo propio. Y esa es la idea revolucionaria en el corazón de la filosofía de Montaigne. La libertad no es principalmente una condición política, es un estado psicológico. Las limitaciones externas importan, pero la mayoría de las personas que poseen libertad teórica todavía viven en esclavitud psicológica al juicio social. La ansiedad por el estatus y la autocrítica. Lo que Montaigne ofrece es algo más valioso que la teoría política. Es un método práctico para experimentar la libertad independientemente de las circunstancias externas. Una forma de vivir que no requiere riqueza, estatus o privilegios especiales. Un camino disponible para cualquiera dispuesto a examinar sus patrones de preocupación y reasignar estratégicamente sus recursos psicológicos. La prueba definitiva del enfoque de Montaigne no es si suena bien en teoría, sino si funciona en la práctica. Y aquí la evidencia es clara. La investigación en psicología positiva, terapia cognitivo-conductual y tradiciones contemplativas confirman lo que Montaigne descubrió a través de la autoexperimentación. La preocupación estratégica es la base del bienestar psicológico. Los estudios muestran que las personas que se preocupan menos por la aprobación social reportan mayor felicidad y satisfacción con la vida. La investigación demuestra que reducir la gestión de impresiones se correlaciona con mejores resultados de salud mental. La literatura psicológica confirma que la aceptación de la imperfección predice menor ansiedad y depresión. Pero quizás la evidencia más convincente es experiencial. Cuando comienzas a practicar el no preocuparte estratégicamente, cuando sobrevives a la vergüenza sin colapsar, cuando reconoces los juicios de otros como proyecciones, cuando estudias contradicciones hasta que la certeza afloja su agarre, cuando te burlas de ti mismo antes de que otros puedan, cuando te anclas en la realidad física en lugar de abstracciones sociales. Algo profundo sucede. Comienzas a probar lo que Montaigne llamó el placer más delicioso.
el placer de ser simple y sin disculpas tú mismo. Pero esto es lo que Montaigne no nos dice, lo que los resúmenes ordenados de su filosofía siempre omiten. Este camino tiene un costo. Practicar el no preocuparte estratégicamente es ver cómo muchas de tus recompensas sociales disminuyen, al menos temporalmente. Preocuparte menos por impresionar a otros significa recibir menos de la validación que viene de la gestión exitosa de impresiones. Hay una razón por la que la mayoría de las personas permanecen psicológicamente esclavizadas al juicio social, a pesar de saber que no deberían. Las recompensas de la conformidad son inmediatas y tangibles: aprobación, inclusión, avance. Las recompensas del no preocuparte estratégicamente son sutiles y tardías: autoexpresión auténtica, libertad psicológica, conexión genuina. El enfoque de Montaigne requiere intercambiar la confianza socialmente construida por la comodidad genuina con la incertidumbre. Exige cambiar el placer fugaz del elogio por la satisfacción más profunda de la autenticidad. Significa sacrificar la ilusión de tener la vida resuelta por la realidad del descubrimiento perpetuo. La pregunta que queda no es si el secreto de libertad de Montaigne funciona. 5 siglos de lectores encontrando liberación a través de sus ensayos sugieren que sí. La investigación psicológica moderna confirma sus principios centrales. La pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio de admisión. Practicar el no preocuparte estratégicamente en un mundo obsesionado con el desempeño social no es fácil. Priorizar la autoexpresión auténtica sobre las recompensas sociales requiere valentía. Mantener la libertad del juicio mientras permaneces comprometido con la sociedad exige vigilancia constante. Pero para aquellos dispuestos a caminar por este camino, algo notable los espera. No la vida perfecta prometida por los gurús de la productividad y los libros de autoayuda. No la felicidad impecable comercializada por los influencers del bienestar. Algo tanto más modesto como más profundo. La libertad de ser imperfecta y auténticamente tú mismo en un mundo que te empuja a hacer cualquier cosa menos eso. La libertad que Montaigne descubrió no es libertad de todas las restricciones. Es libertad de restricciones innecesarias, aquellas que nos imponemos a nosotros mismos a través de preocuparnos excesivamente por cosas que no lo merecen. En su torre en el suroeste de Francia, rodeado de libros pero mirando hacia adentro, Montaigne encontró lo que los filósofos anteriores y posteriores han pasado por alto. La experiencia directa de libertad disponible a través del no preocuparte estratégicamente. No la libertad como un concepto abstracto o un objetivo político distante, sino la libertad como una realidad psicológica vivida. Esta es la revelación esencial, escondida a plena vista a lo largo de sus ensayos. Ya eres libre. Simplemente necesitas dejar de preocuparte por las cosas que te hacen olvidarlo. Pero no te he contado sobre el experimento más radical de Montaigne en no preocuparse, aquel que incluso sus admiradores encuentran difícil de aceptar. El que llevó su filosofía a su extremo lógico y reveló algo sobre la libertad que la mayoría de nosotros tenemos demasiado miedo de reconocer. El experimento que responde a la pregunta, ¿hasta dónde puede llevarte realmente el no preocuparte estratégicamente?